Bueno, yo voy a hacer una presentación actualizada de la presentación que hicimos en su día para adherir a las empresas a la hora de... imagino que estáis viendo, ¿me puede confirmar alguien si se está viendo la presentación? Se está viendo, César, te lo Perfecto. Sí, confirmo. sí. Perfecto. Bueno, pues yo os voy a explicar un poco el por qué estamos aquí, por qué hemos vuelto a abrir una ventana cuando en su momento dijimos que no lo íbamos a hacer. Los argumentos para tener una declaración ambiental de producto, cuando empezamos este trabajo en el año 2000, finales del 22, finales del 2020 empezamos a recabar información a principios del 21 y tuvimos la publicación de la DAP en el 22, como os voy a contar. Pues es que, como todos sabéis, el Pacto Verde Europeo, el PNIEC, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, etcétera, están desencadenando un montón de políticas públicas que van encaminadas a la minimización de los impactos ambientales y de las huellas de carbono y de CO2 en el ciclo de vida de todos los productos y en particular de los productos de construcción y en particular lo que nos trae aquí son los áridos. Por los que no lo sepáis, una declaración ambiental de producto es una forma normalizada de demostrar el perfil ambiental de un producto y en el caso de los áridos, pues la manera de medir su impacto sobre el medio ambiente ocasionado por su extracción, producción y puesta en el mercado. Es una herramienta que está muy consolidada y que de hecho va a más. Y todo esto se basa en el análisis de ciclo de vida a partir de una serie de datos de cada explotación, de cada centro de trabajo que se adhiere a todo esto. Y lo que hace la declaración ambiental es evaluar con la información de los elementos productivos, energía eléctrica, combustibles, materias primas, agua, etcétera, residuos, pues medir la huella de CO2 que se produce en la producción de una tonelada de áridos. ¿Por qué es necesaria la declaración ambiental? Porque cada vez más nos estamos encontrando con estrategias de compra pública verde que ya empiezan a pedir en determinadas licitaciones para poder concurrir el tener una declaración ambiental de producto. Entonces, en la primera oleada todavía no se había publicado, pero se publicó posteriormente el Código Estructural, que ya nos habla del índice de contribución a la sostenibilidad de la estructura. Y luego hay multitud ya de certificaciones de todo tipo, como LEED, el BREEAM, etcétera, donde van a hacer que ya para poder optar a poder suministrar nuestros áridos para obras que se acojan a estos esquemas, pues va a ser un requisito imprescindible. Se aprobó en el 18 un plan de contratación pública ecológica de la Administración General del Estado y lo que estamos viendo es que ahora mismo el sector pues ya se va dividiendo entre los que tienen DAP y los que no la tienen. Y pensamos, y el motivo de esto, podríamos haber pensado, bueno, pues las empresas que no participaron la primera vez, como ya les avisamos, pues que se queden como están y que se busquen la manera de resolver este problema, pero hemos considerado, digamos, por responsabilidad colectiva, que teníamos que volver a abrir la ventana para que las empresas volvieran a entrar dentro del esquema, ¿no? Y para que no se genere una doble velocidad. Pero ahora os voy a dar más argumentos, porque todavía es pronto en el sentido de que todavía no se tiene una información final, pero para que lo sepáis, el reglamento de productos de construcción que se aprobó en 2011 y que se entró en vigor en 2013, que es el que regula el marcado CE de los áridos, está en fase de revisión por la Comisión. Aquí veis distintos documentos que nos van llevando, como os he contado, hacia, digamos, una intensificación digamos, del análisis ambiental de los productos. Y nos encontramos con que el actual reglamento del 2013, como os decía, está siendo objeto de una propuesta íntegra de modificación, como os voy a explicar a continuación. Actualmente la propuesta de la Comisión Europea está en la fase de trílogo, que es la discusión entre la Comisión
el Parlamento Europeo y el Consejo, y pensamos, de acuerdo con la información mejor que tenemos, que es bastante buena, ya os lo digo, que puede estar preparada la aprobación en primavera del año que viene. Si cogemos la analogía de lo que pasó en 2011, pues se aprobaría y publicaría en el Diario Oficial de la Unión Europea en 2024 y en 2 años más, 2026, pues nos encontraríamos con que entraría en vigor. Este reglamento, en el borrador de la Comisión, como os voy a explicar ahora, está recogiendo la necesidad de caracterizar ambientalmente los productos. ¿Y dónde os quiero llevar? Pues que ahora mismo hay una muy alta probabilidad, porque ya os digo que está en discusión, o sea, yo no puedo asegurar 100% que esto va a ser así, porque si fuera así os tendría, el mensaje sería mucho más contundente, os diría, como no entréis ahora vais a tener un problemón tremendo, ¿de acuerdo? Porque tendría la certeza de que los que no tengan la DAP no van a poder marcar CE y por lo tanto no van a poder vender ni una tonelada de áridos, ¿de acuerdo? Pero como todavía no está terminada la discusión, todavía no hay una certeza del 100%, podemos decir que la certeza es del 98%. Entonces, con este escenario, y dado que la DAP no es algo que se improvise de un día para otro, pues nos encontramos además, lo digo para reforzar esto que os estoy contando, con que la Comisión está desatascando un montón de normas de producto, de productos de construcción, entre las cuales están las normas de áridos para hormigones, para morteros, etcétera. Y ahora mismo nos está pidiendo la Comisión Europea que en las nuevas normas de producto, con las que ahora mismo estamos marcando CE, se metan requisitos ambientales. Y estamos ahora mismo en la discusión transversal de ver qué requisitos ambientales se van a meter en esas normas, pero es muy probable que se vaya a meter la declaración ambiental de producto como un requisito ambiental. ¿Por qué quiero decir esto? Porque si esto pasa así, es decir, se aprueba el reglamento de productos de construcción como tiene la pinta de que se va a aprobar y en paralelo se modifica la norma de producto, que estas las vamos a tener en el entorno del 2027, que alguno pensará que está muy lejos, pero está a la vuelta de la esquina, pues en cuanto esos dos elementos se combinen, el que no tenga una DAP no podrá marcar, no podrá vender y además, de alguna manera, las asociaciones tendremos, por evitar la competencia desleal, que pedir que, como pedimos siempre ahora, que solamente se puedan comercializar los áridos con marcado C, es decir, no queremos perjudicar a nadie, pero lo que no queremos es que porque haya empresas que deciden que ellos de momento no lo van a hacer, pues luego empiecen a vender o intenten vender áridos que no están correctamente marcados. Entonces, y una cosa muy importante también, nosotros, y ahora lo explicaré, en la primera edición del marcado, perdón, de la Declaración Ambiental de Productos de Áridos, nosotros incluimos a 400 y pocos centros de producción y solamente esos centros, incluso aunque solamente esos centros pueden utilizar los valores de esa DAP. Es decir, que si una empresa que tenía varios centros solo registró alguno de ellos, solamente los centros registrados son los que pueden usar legalmente la DAP y los otros no la pueden utilizar. Por lo tanto, lo que parece más claro cada vez es que los aspectos ambientales de los productos van a ser un elemento esencial para poner los productos en el mercado. O sea, nosotros seguimos pensando en la granulometría, el equivalente de arena, Los Ángeles, etcétera, pero ahora esto forma parte de la ecuación de nuestro producto. Y de hecho, para que lo sepáis, de acuerdo con un contacto de la Comisión Europea, 2 productos que no tenían marcado CE, como son el hormigón y el acero, van a pasar a tenerlo. Por lo tanto, para que nos entendamos, un fabricante de hormigón no podrá marcar CE si sus áridos no están marcados CE. Por lo tanto, esto va a suponer un problema para todos los que no entren en este esquema, que es un esquema completamente transversal. Por lo tanto, contar con la DAP
es algo que da una serie de ventajas a las empresas que lo tienen a día de hoy, pero es que muy probablemente a muy corto plazo va a ser obligatorio tenerla. Entonces, claro, nosotros con toda esta ensalada de cuestiones, pues estamos ahora mismo, y aquí tenéis todas las ventajas de la DAPARIDOS, os circularemos la presentación al acabar. Pues con todas estas circunstancias, lo único que podemos hacer es volver a abrir la ventana, invitar a que las empresas inscriban a sus centros, tanto las que no participaron con ningún centro como las que participaron con algún centro, pero se dejaron otros en la calle sin haberlos incluido. Hay empresas que participaron y que tienen nuevos centros, también les esperamos que entren. Solo esto está en inglés, pero podéis ver que en la propuesta de la Comisión Europea, en su artículo 15, está hablando en el punto 3 que las declaraciones de conformidad de los fabricantes deben tener aquí viene Environmental Product Declaration, declaraciones ambientales de productos. Y en la posición del Consejo, porque está ahora mismo en fase de discusiones, está hablando de los productos más eco-friendly, más deben ser identificados de forma ajustada, es decir, de forma medible. Y de hecho habla a continuación de los métodos de evaluación para el cálculo de la sostenibilidad ambiental de los productos de construcción. Por lo tanto, el hecho de no disponer de una DAP, que ya empieza a suponer una desventaja frente a otros que sí que la tengan, pues incluso puede llevar a corto plazo a quedarse fuera del mercado. Por lo tanto, el proyecto DAPARIDOS. Vamos a volver a hacer exactamente lo mismo que hicimos, que empezamos a finales del 20 y que publicamos en el 22, una declaración ambiental de producto que declara la Federación de Áridos por familia de producto, árido natural, reciclado y artificial, la DAP promedio de los fabricantes que participen, por lo tanto, la ventana que, si ahora en esta ventana se adhieren 150 centros de producción, esto modificará el valor de la declaración ambiental de los que ya han participado previamente, que han hecho un ejercicio de generosidad a la hora de decir, bueno, pues cambio mi valor porque abrimos la puerta a gente que invitamos en su día, pero que no han llegado a entrar. Y vamos a contar aquí con, como os digo, como promotor la Federación de Áridos, y ECA va a ser el que realice el desarrollo, como en la primera ocasión. Nos lo va a certificar AENOR con el programa Global EPD, y como la primera vez va a ser ANEFA la que realice toda la coordinación, supervisión de datos, etcétera, etcétera, etcétera. El objeto de las normas, voy a ir rápido, son los áridos naturales, los reciclados y los artificiales. Estos son las 3 DAP que tenemos ahora mismo publicadas, una por cada tipo de árido, están en la web de la FDA, cualquiera las puede descargar y ver lo que dice ahí, pero es muy importante ver que cada DAP solamente aplica y tiene validez para los centros recogidos en el listado. Por ejemplo, pues vemos que Aizkibel S.A. tiene 2 centros apuntados. Si tuviera un tercero que no estuviera en la lista, no tiene legalmente posibilidad de utilizar la DAP. Y imaginaros que esto fuera obligatorio, pues si Aizkibel fuera a marcarse los áridos de un tercer centro, el certificador, el organismo notificado, le dirías, no señor, usted no tiene DAP. Digo en el futuro, en cuanto esto esté en el futuro próximo. En nuestro trabajo, como os decía, participaron 401 centros de trabajos, 371 explotaciones del sector de 17 comunidades autónomas, con 80 millones de toneladas representadas, con más de 150.000 datos. Este es un documento de explicación que editamos a continuación de haberla publicado. Esto se publicó y presentó en el Congreso de Áridos en mayo del 22, y esta fecha es importante por algo que contaré ahora, y cubre todos los ámbitos de aplicación de las normas armonizadas: escollera, balasto, morteros, bases, subbases, etc. Se ha hecho con unas normas de cálculo estandarizadas, no me voy a detener en ello.
es el análisis del ciclo de vida de lo que pasa en una explotación en cuanto a qué materias primas, qué energía, qué combustible, qué energía eléctrica, qué transportes, consumos de agua, consumibles, etcétera, para todas las fases. Y aquí ya os daremos indicaciones al respecto, pero imaginaros que tenéis la perforación y voladura subcontratada o el transporte interno subcontratado, esos datos también forman parte de la huella ambiental de la tonelada de áridos que está en vuestro acopio. El límite del sistema es cuna a puerta, es decir, A1 a 3, es decir, cubre extracción, transporte desde de la materia prima desde el frente hasta la planta, el tratamiento y la carga, es decir, hasta el momento que el camión sale por la puerta. ¿De acuerdo? Este es el esquema de lo que nosotros estamos trabajando. Estos son los datos que obtuvimos en su momento, que probablemente tengan alguna ligera modificación cuando se sumen los nuevos centros y por lo tanto tendremos que emitir unas nuevas DAP. Estos son más parámetros que no merece la pena que os cuente, y aquí igual otra serie de parámetros que van desde el agua dulce hasta el consumo de materias primas, etcétera. Importante, aquí se hace por familia de producto e instalación, es un inventario individual, es decir, necesitamos que cada explotación que participe, y esto lo va a explicar Arturo Alarcón, nos aporte confidencialmente toda la información que se le solicite. Hay unos Excel y unas guías para explicarlo. Con eso hacemos un inventario de ponderado de las 80 millones de toneladas aquellas que os acabo de contar, cuánta energía se consumió en sus distintas formas, cuántos residuos se generaron, y con eso al final se obtienen unos valores que son lo que nos dan el valor sectorial. Ese mismo valor sectorial aplica a todos. ¿De acuerdo? Es una herramienta verificable, hay un auditor que es AENOR, está sometido a auditoría, y luego, por supuesto, los datos agregados de cada individuales y agregados de cada explotación se manejan de forma confidencial. La federación, para que lo sepáis, tiene un compromiso de confidencialidad con IECA, con AENOR y con ANEFA, que somos los que desarrollamos la parte técnica del asunto. Las organizaciones miembros de FDA, que son, digamos, a las cuales están adscritas las empresas que participen, pues serán las que nos ayuden a recopilar la información, y por lo tanto tienen que tener también un requisito de un compromiso de confidencialidad, de que vuestra información es únicamente procesada para hacerla llegar a IECA, AENOR y ANEFA, de manera que la información no pueda usarse de ninguna otra manera. Esta DAP que vamos a hacer, a diferencia de la primera, va a tener de validez 2 o 3 años. Y me explico. La primera DAP que la elaboramos en el mes, se publicó en mayo del 22 y tiene una validez de 5 años. Entonces, esto quiere decir que en mayo del 27 tenemos que tener terminada, certificada y publicada la nueva DAP de todos los centros que participaron la primera vez, y para la cual habrá que hacer todo el proceso de cálculo, adhesión, cálculo, etcétera, lo que os estamos contando. ¿Qué es lo que sucede? Pues que ahora mismo, para los nuevos que entréis, estamos a finales del 23. Nosotros queremos lanzar, ahora os explicaré el cronograma, esto en los próximos mes y medio, tenerlo ya en los compromisos por vuestra parte. Ahora os lo explico en detalle. Esto quiere decir que vamos a pediros los datos inmediatamente, como muy tarde, a principios de enero. Y nuestra intención es acabar el proceso. Tampoco sabemos ahora mismo cuántos os vais a adherir, que este es otro tema, para finales del 24. Con lo cual, en la hipótesis de que todo vaya bien, a final del 24 todos tendréis vuestra DAP, y por lo tanto la validez de esa DAP será todo 25, todo 26 y en 27 hasta mayo. Previamente os tendréis que inscribir junto con los 400 primeros para hacer el cálculo, de manera que ya hayamos terminado el trabajo. Ahora os explico esto un poco mejor. Entonces,
y cosas que os tenemos que decir. O sea, esto para nosotros es un trabajo inmenso, muy complejo de gestionar. Cada empresa es de su padre y de su madre a la hora de disponer de los datos y por lo tanto lo vamos a abrir ahora y la siguiente apertura de ventanilla va a ser a inicios del 26, que es cuando empecemos a preparar la DAP para 2027. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque alguno podrá decir, bueno, pues me espero al 26 y ya me uno para tener la DAP en el 27. Es perfectamente lícito decidir eso, porque de hecho ahora mismo, como no es obligatoria, por exclusión es voluntaria. Pero el riesgo que corréis, y por eso os lo estamos explicando con detalle, es que como el reglamento de productos de construcción siga su cronograma y las normas sigan su cronograma, os podéis encontrar con que no tenéis DAP y es obligatoria para tener marcado CE. Y entonces, claro, ahí no vamos a abrir otra ventana porque ya van dos. Entonces ahí lo que podrá hacer cada uno es decir, bueno, pues me busco un consultor que me lo calcule y un certificador que me lo certifique. Ya os digo yo que esto, la broma, por menos de 6.000 euros, para empezar a hablar por centro, no creo que la consigáis. Seguro que alguno tiene un primo que se lo hace por 200 euros, pero luego tiene que venir un certificador a certificar que eso es correcto. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros lo que os estamos ofreciendo es que os apuntéis ahora. Los datos que os vamos a pedir son del año 2019, por lo tanto los tenéis, no son datos de ayer, son del 19, los tenéis que bucear para conseguirlos. ¿Por qué? Porque hay que compilar estos datos con los de la DAP anterior. Y la DAP anterior del 22 lo hicimos con datos 19 por motivo de las anomalías del proceso productivo de la COVID. Entonces ahora tendríais una DAP 2025 con datos del 19. Y para el 27, pues probablemente os pidamos datos del 25. ¿De acuerdo? Entonces, es una decisión que cada empresa tiene que tomar. Es decir, pues yo me sigo esperando y me arriesgo, o ya que me han abierto la ventana, me apunto. Bueno, y lo siguiente que me vais a preguntar es, ¿y esto cuánto cuesta? Claro, cuando éramos muchos, podíamos repartir el coste de los que participan en la organización de la DAP y en el cálculo entre muchos, ahora no, ahora somos los que sean. Entonces, yo he hecho aquí un análisis con los presupuestos de todos, que tienen, algunos de ellos tienen partes fijas y otros partes variables, y claro, porque ahora mismo no tenemos idea de cuántos centros os vais a querer apuntar. Y como podéis ver en la tabla, el coste por centro varía entre 2.500 si os apuntáis entre 10 y 19, si os apuntáis entre 20 y 24, 1.500, si os apuntáis entre 25 y 49, 1.300 y para más de 50, 800. Nuestro objetivo es más de 50 porque si estimamos que tenemos dentro de la FDA 800 centros de trabajo más o menos y que 400 y pico se han apuntado a la primera por sustracción, pues hay 400 que no se han apuntado. Y por lo tanto pensamos que podemos tener más de 50. De hecho, ANEFOB, que ha abierto también, la ha vuelto a abrir la DAP de hormigón, pues la ha abierto y se han apuntado 125 plantas de hormigón. Plantas de hormigón que os van a pedir, por cierto, los datos de la DAP de áridos para ver cuál es su propia huella. Cierro el paréntesis. Claro, si estos precios los dividimos por año de vigencia, pues más o menos en la hipótesis más favorable, pues os costaría 800 euros por centro, es decir, unos 260 euros netos por año de uso, digamos. Y un total con IVA de 968. Esto es lo mejor que podemos hacer. Ya avisamos en su momento que lo podíamos hacer mucho más barato si os apuntabais, pero esto cuesta lo que cuesta. ¿Y cuál es el proceso y ya acabo en un minuto? El proceso de adhesión, contratación, recogida, validación de datos, cálculos, etcétera. Pues bueno, el plan es, hoy estamos aquí explicando lo que vamos a hacer. Y además luego habrá un debate, que por cierto aprovecho y os pido que por favor, si tenéis preguntas, las escribáis en el chat para que el moderador las pueda coordinar. O sea, que podéis escribir lo que consideréis.
Entonces, vamos a preparar desde la FDA un formulario de compromiso de participación. Aquí tenemos que hacer un doble bucle, porque claro, como tenemos distintos precios, tenéis que saber aproximadamente en qué rango nos vamos a encontrar. Entonces, tenemos que hacer un bucle que no tendríamos que hacer en otras circunstancias, que es pediros que nos mandéis un compromiso de participación. Tenemos que hacer del 20 de octubre al 15 de noviembre un seguimiento desde los miembros de FDA con los miembros que sabemos que no están. Tenemos que contactaros y decir, oye, no has estado en la videoconferencia, no has hecho la primera DAP, eres miembro mío, te aviso de que tienes una oportunidad. Si la quieres, la coges y si no, pues no la coges. Esto cada uno que haga lo que considere. La idea es recibir el 15 de noviembre hasta el 15 de noviembre todos los compromisos, contarlos y decir, oye, pues tenemos más de 50, pues vale 800. Tenemos 22, pues vale 1500. Y entonces determinamos el precio final aplicable y entonces os mandamos un contrato a los que os hayáis mostrado interesados, un contrato de participación que dice ya cómo os llamáis, vuestro CIF, vuestro tal y el número de centros y lo que vale el centro por centro. Esto se os manda y os hacemos un seguimiento, ¿de acuerdo? Y aquí hacemos, vosotros nos tenéis que mandar a fecha 15 de diciembre el contrato de participación firmado, pues 2 centros a 800, 1600 más IVA, más el comprobante del 100% del pago. ¿De acuerdo? Nosotros, en cuanto recibamos eso, os emitimos las facturas y a partir de ahí, el 1 de enero del 24, os mandamos las plantillas para introducción de datos. Tendréis un periodo para cumplimentar estos cuestionarios. Nosotros tenemos otro periodo para validar la calidad de los datos y os pongo un ejemplo que me encanta contarlo, pues hay empresas que nos van a decir que su consumo de gasóleo nos lo dan en euros, cuando nos lo tienen que dar en litros. Entonces, cuando veamos una cosa que viene en euros, pues tendremos que pedir explicaciones y aclarar y que nos lo den en litros. Entonces, cuando ya tengamos claro que los datos que tenemos que nos habéis hecho llegar son los que tienen que ser, se someterá esto a las herramientas de cálculo de IECA y a continuación al proceso de verificación con AENOR. Y en cuanto tengamos la verificación terminada, emitiremos la DAP, que esperemos que sea septiembre-octubre del año que viene. Pero realmente aquí el problema gordo está en que nos mandéis los datos como los tenéis que mandar, cuando los tenéis que mandar. Por nuestra experiencia, ese es el punto más problemático. Nosotros también os digo que el equipo que lleva la coordinación os ayudará a aclarar cualquier duda que tengáis de qué dato es y de dónde viene. Y yo no quiero entretenerme más. De alguna manera es el momento de hacerlo, pero podéis no hacerlo. Eso ya es la opinión de cada uno. Lo que sí que os decimos es que la siguiente ventana se abrirá cuando vayamos a renovar las declaraciones de los 401 primeros. Y ahí tendréis otra oportunidad. Puede que lleguéis tarde o puede que lleguéis pronto. Eso yo ahora mismo no hay nadie en Europa que pueda afirmar si llegáis pronto o tarde. Yo creo que, o sea, si yo fuera el dueño de una cantera, por 266 euros al año que os va a costar esto, me curaría en salud para no tener luego un problema de gestión de mi mercado CE y poder comercializar sin que nadie me ponga una denuncia. Pero esto ya cada uno que haga lo que considere. Entonces yo acabo aquí, luego estaré disponible para las preguntas y le cedo la palabra